En esta nueva unidad de tecnología de los materiales vamos a estudiar la madera y en este video particularmente las generalidades de este material. La definición de rigor que hay que dar es que la madera es una sustancia fibrosa y leñosa que se extrae de los árboles y con la que se fabrican gran variedad de productos que pueden ser utilizados por el hombre. La composición, en general, para cualquier madera, los porcentajes varían de acuerdo a cada especie de árbol, es en un 60% de celulosa, un 30% de lignina, que es una especie de aglomerante interno de la madera, y un 10% de otros materiales como goma, minerales, agua, etc. Vamos a ver la estructura interna de la madera, cómo es que se forma la madera. Tenemos que partir de una agrupación de células vegetales que forman fibras, como podemos ver en esta vista microscópica, donde vamos a ver que cada uno de estos tubos es una fibra. Y estas fibras están dispuestas relativamente paralelas entre sí, como podemos ver en este gráfico. Hay muchas fibras paralelas con algunos elementos que irrumpen, pero en general podemos decir que son paralelas. Y están agrupadas en forma radial, desde el centro hacia afuera. A medida que el árbol crece, cada vez se va haciendo más larga la distancia desde el centro hasta el borde del tronco. Y de esta manera forman un árbol, sea de la especie que sea y sea de la forma que sea. Acá tenemos un ejemplo extremo de un árbol y un ejemplo extremo de otro tipo de árbol. La madera es un material fibroso, compacto, no homogéneo y de porosidad variable. Aquí nuevamente podemos ver cómo ocurre esto. Vemos que este sector es menos poroso que esto. Es bastante compacto, pero es material fibroso y esta porosidad, o sea, no es homogéneo en todos sus sectores, sino que tiene lugares que son distintos unos de otros. Acá podemos apreciar lo mismo en esta sección de un tronco, donde podemos apreciar dos sectores claramente diferenciados por los colores, algunos elementos, unas líneas que van hacia el centro, y el centro del tronco tenemos también con características distintas. En esta vista de una pieza de madera podemos también observar cómo hay unas líneas bastante apretadas aquí que luego se van separando y haciendo cada vez más grandes entre ellas, y algunos elementos que forman cosas o elementos extraños dentro de la pieza, y podemos ver que esta cara de la pieza es muy distinta de esta otra. La madera es un recurso renovable y este es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta cuando estudiamos cualquier material. Nosotros hemos visto hasta ahora materiales que para extraerlos de la naturaleza hay que realizar operaciones importantes que pueden traer consecuencias ambientales, y el proceso después en fábrica de estos materiales también tiene consecuencias a nivel ambiental, ya sea por la cantidad de energía que requieren o por la cantidad de desperdicios que se generan cuando se fabrican los materiales, y eso ocasiona lógicamente problemas ambientales locales o globales. En el caso de la madera estamos ante un recurso que es totalmente distinto a los que hemos estudiado hasta ahora, y en principio, como bien dije recién, es un recurso renovable. Al tratarse de especies vegetales que pueden nacer desde cero, desde la tierra, estamos ante un recurso que es renovable. La condición para que sea renovable es que sea manejado adecuadamente. El buen manejo de este recurso depende de reemplazar cada árbol cortado por otro, de forma de reponer las superficies taladas con especies arbóreas iguales o similares. Después, en estudios más profundos, se va a llegar a la conclusión que por cada árbol cortado hay que plantar varios más, pero la idea es que cuando un árbol adulto es reemplazado, después de unos cuantos años puede haber otro árbol adulto en su lugar.
Los beneficios ambientales que tiene este recurso son muchos y yo quiero resaltar principalmente que a nivel ambiental global el beneficio de este material es que es el resultado de la fijación de dióxido de carbono del aire que es transformado en madera. Aquí tenemos toda esta forestación que está fijando permanentemente dióxido de carbono de la atmósfera. El consumo energético de este material, a diferencia de los otros que hemos visto hasta ahora, es mínimo. Para producir este material requiere un uso mínimo de energía y aporta una importante cantidad de soluciones al problema del calentamiento global, porque transforma uno de los problemas ambientales globales, que es en este momento el incremento desmedido de dióxido de carbono en la atmósfera, en un material que es fácilmente aprovechable por el hombre. Vale decir que en esta estructura de este puente, en toda la parte de madera, lo que tenemos aquí dentro de esta estructura es una buena cantidad de dióxido de carbono que ha sido fijado, transformado en madera y que antes estaba en la atmósfera. Podemos ver que este material puede utilizarse para estructuras importantes como es este puente, como es este edificio cuyas vigas, el techo, las columnas, el piso, incluso el amoblamiento está hecho en madera. En piezas de gran tamaño, como son estas vigas curvas que permiten cubrir una superficie importante como es la de este hangar. Fíjense el tamaño de estas vigas respecto de una persona o de los aviones que están dentro del hangar. Por lo tanto, bueno, aquí estamos ante un material que es muy versátil y no produce para producirlo no es necesario gastar grandes cantidades de energía y por el contrario estamos proporcionando una solución al problema ambiental que tenemos en el planeta Tierra en este momento. Vamos a estudiar cómo es el tronco de una madera. Vemos aquí un sector de un tronco donde ha sido cortado en forma transversal y podemos ver distintas caras, distintas superficies como la tangencial o la radial, esta que va hacia el centro, esta que no va hacia el centro y esta superficie que es la perpendicular al tronco. Vamos a ver la sección transversal de un tronco y vamos a ver las partes del mismo. Aquí tenemos nombradas los distintos sectores del tronco, que es la médula, la parte central, el duramen, que es desde el centro hasta más o menos la mitad, depende de cada especie y de cada árbol, la albura, que es desde ese punto hasta casi llegando a la corteza, y después tenemos el cambio, el líber y la corteza, que son elementos de la madera que tienen una gran cantidad de actividad, son muy porosos y son fácilmente atacables por insectos u hongos, por lo tanto en la industria de la madera prácticamente se los desechan. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver lo mismo, con otros nombres. Acá tenemos la parte central, después una parte más clara que es la albura y después la corteza y otros sectores contiguos a la misma. En todo tronco podemos observar los anillos anuales. Esto es bien conocido por todos. Cada uno de estos anillos marca un año de crecimiento en la vida del árbol, pero podemos observar también distintos colores y distintas texturas dentro de cada anillo anual. Y vamos a ver por qué ocurre esto. Si vemos en una vista microscópica un anillo anual, vamos a ver que tenemos aquí un sector que delimita muy bien uno de otro, un sector de madera de invierno o la madera que creció en la época fría del año, donde vemos que es más compacta, donde los poros son más chicos, porque el árbol tenía menos actividad en ese momento, fluía menos savia dentro del árbol, y en el verano un sector más grande, de madera más porosa, porque en esa época de mucha actividad dentro del árbol, con el calor, hizo que los fluidos, la savia que corre por dentro del árbol, corra con más facilidad, entonces la madera quedó más porosa.
Y aquí tenemos fácilmente visible desde un año hasta el año siguiente todo el transcurso del árbol, del crecimiento del árbol, y esto le permite a muchas personas estudiar el clima que hubo en el lugar donde estaba plantado el árbol a lo largo de muchísimos años. Vamos a ver también la diferencia entre el leño temprano y leño tardío, que también se llama duramen y albura, pero más conocido en el medio como leño temprano y leño tardío. El leño temprano es la parte más clara, por lo general, de más actividad del árbol, la más nueva, que es donde justamente fluyen con más facilidad todos la savia y todos los fluidos que llevan los minerales y nutrientes a toda la planta. Y tenemos el leño tardío o duramen, que es la parte central, generalmente más oscura, que es la parte donde el árbol ya no tiene mucha circulación de savia y que sirve más que nada como para cumplir una función estructural del árbol, para sostener el peso del árbol, para sostener el peso de las ramas, para soportar los embates del viento o de algún otro elemento externo al árbol. Dependiendo de la especie del árbol, vamos a ver que hay distintos colores muy marcados en algunas especies y bastante parecidos en otras, pero que siempre de alguna u otra forma se llegan a diferenciar entre el leño tardío y el leño temprano. Aquí tenemos un gráfico que muestra cómo es el leño temprano y el leño tardío. El leño temprano es la parte con poros más grandes que tiene el árbol, donde pueden fluir con mayor facilidad la savia, y el leño tardío es ya la parte donde no circula tanta savia y donde es más compacto el material. Vamos a ver qué pasa cuando se lo corta en el otro sentido, en el sentido radial o tangencial a un tronco de un árbol. Vamos a ver que aquí tenemos los anillos de un árbol, y si se lo corta en forma radial, por aquí queda esta tabla, donde vamos a ver las vetas, que son estas líneas dispuestas de una manera, y si se lo corta en forma tangencial, es decir, por aquí, por este borde, vamos a ver las vetas dispuestas de otra manera. Según la forma en que estén las vetas, podemos distinguir de qué parte del árbol ha sido cortada la pieza de madera, y más adelante veremos las consecuencias de tener una tabla cortada en forma tangencial u otra en forma radial. Pero lo importante en este momento es que hay que distinguir los nombres de los elementos que aparecen, como son las vetas, los anillos anuales y las vetas también en este caso, que son estas líneas más oscuras que tenemos aquí, o estas que son más bien paralelas, pero también más oscuras en esta otra pieza. Aquí tenemos las distintas disposiciones que pueden tener las vetas de la madera de acuerdo a la especie de cada árbol. Aquí tenemos un ejemplo en un tronco de un árbol, en otra especie cambia así, en otra puede tener esta forma más ondulada, estas que son más rectas, y esto más adelante veremos según la especie de madera cómo son las vetas de la misma. Acá tenemos las mismas vetas, pero ya en imagen, en fotografía de distintas piezas de madera que han sido cortadas en forma tangencial, en forma radial, y aquí vemos las distintas disposiciones de las vetas. El largo de las piezas de madera lógicamente van a depender del largo del tronco del árbol. Lo aprovechable de un árbol es el tronco, lo que sería desde esta parte hasta la última parte aquí ya cercana a la copa. En este árbol podemos obtener piezas muy largas de madera, y en este otro, por la disposición de las ramas, vamos a poder ver que la parte aprovechable podría ser este sector muy cortito del tronco. En la próxima presentación vamos a estar viendo los efectos de la humedad en la madera.